colisiones o choques. Listo, empezamos. En el tema de colisiones o choques, hay que empezar por definir qué es un sistema aislado. Presten atención. Un sistema aislado, si usted analiza, por ejemplo, el movimiento entre la pelota de béisbol y el bate, y eso es un sistema, pelota y bate de béisbol, y se concentra en la interacción que hay en estos dos componentes que forman nuestro sistema, se dirá que ese sistema está aislado de su entorno, de todo lo que le rodea. Si solo nos interesan las fuerzas que entre ellas interactúan, es decir, la fuerza entre el bate que le ejerce la pelota y viceversa. Esas se llaman fuerzas internas. Puede ser, por ejemplo, que hayan dos bolas de billar. Si estas son dos bolas de billar y ese es nuestro sistema, aunque las bolas de billar se muevan sobre una mesa o sobre un suelo, entonces son estas dos bolas de billar aisladas si entre ellas son las únicas fuerzas que interactúan y no está presente, por ejemplo, la fricción. ¿Ya? Entonces, si las fuerzas externas a este sistema en general es cero, se considera que puedan estar actuando agentes externos. Pero si sumamos todas esas fuerzas de los agentes externos y logran cancelarse, entonces se dirá que el sistema está aislado. Es decir, no quiere decir que no haya fuerzas externas que pueden aplicarse, solo que si se suman todas deben considerarse que al final se anulan. Y eso definirá un sistema aislado. Entonces, si eso es así, la sumatoria de estas dos fuerzas, la fuerza 2, 1, la fuerza 1, 2, debe dar 0. En definitiva, esto debe resultar 0, porque por la tercera ley de Newton, esas fuerzas son de igual magnitud. Entonces, en un sistema aislado, esto es lo que debe ocurrir. Y eso vale en colisiones, ¿okay? Donde consideren un auto con un camión, una pelota de béisbol con un bate, dos bolas de billar, una bala contra un cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que se va a producir en colisión. Entonces, dado que la fuerza por la segunda ley de Newton es la primera derivada de P, ¿no? Eso. Entonces aquí yo tendría la primera derivada de P, de acuerdo a la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, más la otra cantidad de movimiento derivada con respecto al tiempo. Pues estos son vectores. Si lo que yo voy a derivar con respecto al tiempo, en definitiva, es la suma de estos momentos, y cuando yo hago esta derivación, supongo que yo tengo, voy a anotar aquí una nomenclatura, deben ustedes notar una nomenclatura en cuanto a choque, en la que yo pongo la P minúscula para determinar la cantidad de movimiento de cada una de las partículas, y la P mayúscula para denotar la cantidad de movimiento del sistema, que son dos cosas distintas. Y esta P mayúscula del sistema sería la de la partícula 1 más la partícula 2, ¿entienden? Entonces lo que yo voy a anotar aquí es que al final de cuentas, si lo que yo voy a derivar con respecto al tiempo es algo que representa el conjunto del sistema al momento total del sistema,
y esto me debe dar 0, de acuerdo al concepto de un sistema aislado, resulta que entonces el momentum del sistema al producir la primera derivada de ese momento total, si yo derivo algo para que me dé 0, ese algo, en este caso el momento del sistema, debe ser constante. Estamos. Entonces, esto que he dicho aquí es una propiedad que se observa en las colisiones, que la cantidad de movimiento total del sistema se mantiene siempre constante. Pero para que esto se cumpla, entonces el sistema debe estar aislado. Y ya hemos definido que es un sistema aislado. Eso debe significar la definición de choque. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que usted tendrá que la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, el P minúscula de la partícula 1 más el P minúscula, la cantidad de movimiento de la partícula 2, vamos a poner I, o podemos poner nomenclatura justo antes, cualquiera de esta nomenclatura, justo antes de la colisión. Este momento total del sistema debe conservarse y decir, lo que ocurre después del choque de la partícula 1 y lo que le ocurre a la partícula 2 después del choque, justo después. En suma, eso debe ser lo mismo. Claro que P1 comparado con P1 acá pueden ser valores distintos. P2 con lo que ocurre después del choque pueden ser distintos, pero en la suma el momento total siempre es el mismo. Tomando en cuenta que esto es una expresión vectorial, que puede ser un vector en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y el análisis debe tenerse en cuenta las componentes vectoriales, ¿no? Es decir, que si yo voy a hacer por componentes, convendría decir la cantidad de movimiento total en X antes de tiene que ser igual a la que ocurre después de en Y. Si tiene otra componente, entonces tendré que plantear otra ecuación para Y y hacerla por componente, ¿no? O si prefiero hacerla directamente, escribiendo la expresión vectorial en I, J y K, lo puedo hacer, como se les haga más fácil. Entonces, el momento total del sistema es constante, independientemente del tipo de colisión que se produzca. Pero no así la energía. La energía cinética, la energía de movimiento en una colisión va a depender de la naturaleza de la colisión. ¿Sí? Vamos a definir colisiones o choques perfectamente inelásticos. ¿Qué es un choque perfectamente inelástico? Que por ejemplo, yo tengo aquí un gran vehículo, un camión, ¿no? Y viene aquí un pequeño auto. Y en el choque, el auto es arrastrado por el camión. Entonces, en ese caso, este choque se define como un choque perfectamente inelástico. Entonces aquí, vemos que después de la colisión, una sola es la velocidad, la del conjunto. Eso es un choque perfectamente inelástico. Entonces aquí hay una pérdida de energía cinética. Entonces, en términos generales, si no se conserva la energía cinética, yo podría decir, bueno, primero, la energía, mejor dicho, la cantidad de movimiento sí se conserva en el choque. Entonces puedo decir, si tengo una partícula 1, la masa por la velocidad que tenga, más la masa por la velocidad de la partícula 2, antes de la colisión, tiene que ser igual a lo que ocurra después de la colisión. Este sería el momentum después de la colisión, y M menos versus 2, la que tiene después de la colisión. Si pudiera mantenerse la energía cinética, en el caso de la partícula 1 sería un medio de la masa de esta partícula por, ¿qué cosa? La velocidad que esta tiene al cuadrado. Y la de la partícula 2 sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, tomando en cuenta que esto es antes de la colisión. Si se pudiera mantener la energía cinética, yo tendría
tendría entonces un medio de la masa de la partícula 1 por la velocidad que esto tiene, pero después de la colisión. Y lo mismo con la partícula 2 al cuadrado. Repito, el I para señalar justo antes del choque y la F justo después del choque. En esta segunda expresión se cancela el medio. Y además puedo agrupar M1 y decir aquí B sub 1 al cuadrado antes del choque menos B sub 1 después del choque. ¿Me siguen hasta allí? Y en el otro lado tendría aquí menos M2 B sub 2 y al cuadrado, este término que está aquí, y este que está acá, más M2 B sub 2 después de la colisión. ¿Sí? Solo que aquí le voy a poner entre paréntesis al M2. Bueno, voy a ponerlo acá, M1 al cuadrado, y aquí voy a poner M2 negativo y saco factor común. ¿Qué tendría entre paréntesis? B sub 2 y menos B sub 2 después de la colisión, pero negativo. ¿Sí se fijan? ¿Qué hago con este último término de diferencia cuadrada? Lo escribo M1 y la diferencia cuadrada sería B sub 1 más B sub 1 F por la velocidad de la partícula 1 antes del choque menos la velocidad de la partícula 1 después. ¿Están de acuerdo que esto de acá como diferencia cuadrada equivale a esto? ¿Sí se fijan? Y por el lado derecho algo similar. M2 que sería B sub 2 B sub 2F y ahora menos. Hice lo mismo. Entonces voy a tener esta expresión número 2. Y esta expresión que tenía aquí arriba de la cantidad de movimiento la puedo reescribir al lado, sacando como factor común M1. Si saca como factor común M1, ¿qué tendría? B sub 1 y que es este término. Y el otro factor que es M1 que está acá, agrupado quedaría como menos la velocidad que tiene después. Y lo otro lo agrupo en el lado derecho, acá. Sacando factor común M2, resulta que al agrupar estos dos términos, esto es M2. Al sacar el factor común M2, me queda menos M2. Este término pasa con negativo, ¿no? Entonces queda B sub 2i. Y este término que queda positivo, queda menos B sub 2f. Listo, entonces esto que tengo aquí, y encierro como ecuación 1, y esto que tenía acá abajo como ecuación 2, las voy a dividir, y como 2 dividido para 1, y divido la expresión 2 para 1. Se va a cancelar el factor velocidad B1i menos B1. Este factor se cancela con este que está aquí. ¿Sí lo observo? ¿Ya? Y se cancela también N1. Queda entonces, ¿qué es lo que queda? Al dividir. La velocidad de la partícula 1 que tiene antes del choque, más la velocidad de la partícula 1 que tiene después del choque. Y del lado derecho que queda, dividir esto con esto. Se cancela el M2 y el menos S más. Y el factor B2 menos F. Esto se cancela.
¿Qué es lo que queda entonces? La velocidad de la partícula 2 antes del choque más la velocidad de la partícula 2 después del choque. Bueno, todo este análisis algebraico aquí que hemos dicho, planteando la cantidad de movimiento y la energía cinética, nos lleva a esta conclusión. ¿Sí? Nos va a ahorrar trabajo si resumimos, ¿no? Si llegamos a la conclusión siguiente para el choque. Que la velocidad relativa que tiene la partícula 1 antes de la colisión con respecto a la que tiene la partícula 2 antes de la colisión es igual, es lo mismo que la velocidad que tiene la partícula 1 después de la colisión menos la velocidad que tiene la partícula 2 después de la colisión, solo que para que sea igual le pongo el menos acá. A ver, procesen eso, miren lo que hice. Algebraicamente esto equivale a lo que está acá arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Entonces esto vamos a llamarle U. U reemplaza estas dos letras. ¿Qué quiere decir U? Es la velocidad relativa que tiene la partícula 1 vista desde 2. Pero antes del choque. Si yo comparo a la velocidad relativa que tiene la partícula 1 vista desde la partícula 2 después del choque, esta es la relación que se guarda. Que la velocidad relativa antes del choque es el negativo de la velocidad relativa después del choque. Esa es la conclusión. Eso es lo que se resume cuando dos partículas interactúan en un choque. ¿Ok? Y esto de aquí se deduce y se define un coeficiente de restitución. Y lo vamos a denotar con E. El coeficiente de restitución es un índice que es una medida de la fracción de energía perdida durante la colisión. ¿Okay? Entonces, cuando el choque es perfectamente inelástico. Ejemplo, dos cuerpos que colisionan y quedan pegados después de la colisión. Eso es un choque perfectamente inelástico. Después del choque, ambos cuerpos llevan la misma rapidez. Eso es un choque, por definición, perfectamente inelástico. Este coeficiente de restitución es igual a 0. Entonces, si yo defino en esta expresión la velocidad relativa antes de la colisión es el negativo de ese coeficiente de restitución sobre esto. Porque si usted despeja después E, en realidad es una medida, ¿no?, de estas velocidades relativas. En definitiva, es esa fracción, el coeficiente de restitución. Entonces, si yo observo de la expresión que tengo anotada acá arriba, esto que está aquí, ¿sí?, multiplico el signo menos acá, ¿sí?, me quedo de otro lado. Y del lado derecho dejo la velocidad relativa final. Ahí sí. Por lo tanto, aquí también debo corregir algo. Aquí, esto que está aquí lo voy a corregir diciendo, de esto que está aquí, la velocidad relativa final se ve que en términos de menos la inicial, ¿no? Ahí. Y esto es que la velocidad relativa final es menos el coeficiente de restitución con respecto a la que tiene el índice. Porque E, siempre E, el coeficiente de restitución, es un número comprendido entre 1 y 0. Como es un número menor que 1, entonces quiere decir que la fracción de la velocidad relativa final siempre es menor que la que tenía al inicio, porque esto es un número menor que 1. Entonces, ahora sí, estaba diciendo que si esto es 0,
Entonces lo que resulta, la velocidad relativa final, es esto, ¿no? La velocidad final es igual a 0. Lo que quiere decir que la velocidad que tiene la partícula 1 después del choque es la que tiene la partícula 2, la misma que tiene la partícula 2. Es decir, tanto 1 como 2 tienen la misma velocidad después del choque. Repito, si yo noto que la velocidad relativa después del choque es negativo del coeficiente de restitución por la velocidad relativa antes del choque, al ser esto 0, lo que estoy concluyendo es que la velocidad relativa después del choque es igual a 0. Y esto me conduce a que la velocidad de la partícula 1 y la partícula 2 sea la misma. ¿En qué condiciones? Un choque perfectamente inelástico. Esto es lo que hay que recordar. El segundo caso sería ¿cuándo? El segundo caso sería cuando sea un choque perfectamente ¿qué? Elástico. En un choque perfectamente elástico, el coeficiente de restitución toma el valor máximo, 1. Y en ese caso, cuando es 1, es justamente la respuesta que había sacado al inicio, ¿no? Es decir, usted tiene que la velocidad relativa de la partícula 1 después del choque, esa velocidad, o sea, lo que escribí aquí, es igual al valor del coeficiente de restitución, que ahora vale 1, por la velocidad relativa antes de la colisión. O sea, en otras palabras, que si usted tiene la velocidad de 1 menos v2 después del choque, esto va a ser igual a v2 menos v1i. Eso es lo que sale para un choque perfectamente elástico. Y cuando es un choque simplemente elástico, entonces ya esto no será 0, sino que cada una de estas velocidades antes del choque se ve afectado por el coeficiente de restitución. Nótese que cuando se dedujo esta expresión, cuando llegamos a esto de aquí, cuando se llegó a esto, fue bajo el supuesto de decir, en un choque siempre se conserva el momento. Y si se conserva la energía cinética, estoy en una condición de un choque perfectamente elástico. Por eso me resultó este coeficiente de restitución 1 que definí aquí. Aquí sale E1. Y si no es así, si hay pérdida de energía cinética, entonces puede haber una pérdida total o una pérdida parcial cuando vale 0,5, 0,6, 0,7.